Hola, muy buenos días. Termina la actividad parlamentaria y lo hace con uno de los plenos más importantes del año. Aprobados los presupuestos de Canarias para 2026, los terceros del actual gobierno. Unas cuentas que crecen, pero que el Ejecutivo elabora en un contexto que considera de incertidumbre. En tiempo de entrevista nos acompaña el portavoz de Vox, Nicasio Galván, con quien hemos hablado sobre los presupuestos y otros temas de actualidad. El Gobierno de Canarias trabaja en una ley canaria de discapacidad que se prevé que entre en el Parlamento en el primer trimestre de 2026. Lo anunciaba esta semana el consejero de Educación. Los y las pacientes de cáncer de mama reclaman que se reduzca el tiempo de espera por una operación. Hemos hablado de esa y otras demandas con la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife. Te dice, bueno, ya tiene un cáncer de mama, le vamos a hacer una intervención. ¿Para cuándo? 1 mes y medio, 3 meses. No es normal. Hay que cortar los tiempos. Si de pronto en 2 meses se ha convertido que tiene una metástasis en el pulmón, ¿a quién reclamamos después? Porque es nuestra vida. Era el momento en el que el Parlamento daba luz verde a los presupuestos autonómicos para 2026, tras 2 meses de trabajo en la Cámara. Así quedaban aprobadas unas cuentas que ascienden a 12.491 millones de euros, un 7% más que en el actual ejercicio. En un entorno muy complejo y con una falta de información creciente, ha sido capaz de dar estabilidad a Canarias y con ello a todos los canarios. 2026 va a ser un ejercicio muy importante para Canarias porque, como sabéis, la reforma del sistema de financiación autonómica nos puede influir mucho en nuestras cuentas. Son unas cuentas que el Gobierno defiende como las que necesita Canarias, pero la oposición las tilda de regresivas. Los grupos que apoyan al Ejecutivo han rechazado 800 enmiendas porque las consideran irreales y frívolas. Presenté 3 enmiendas al texto articulado que lo que pretendían era promover la modificación de la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Gobernar y también legislar no consiste en prometer lo imposible, sino en ordenar prioridades. Están hechos con una coherencia y una gran responsabilidad, sabiendo que es la principal herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades. Hemos visto en estos presupuestos que, por supuesto, no se cumple con la promesa de bajar el IJIC del 7 al 5%. Y el argumento que utilizan ustedes es el mismo utilizado por la oposición ahora, cuando estaban gobernando. No es el momento, no se puede. Sean originales, por lo menos. En un gesto que ustedes llaman diálogo, nos ofrecieron transar 6 enmiendas. Y todos sabemos lo que significa transar en su diccionario. Retiramos las nuestras, aceptamos las suyas. Ustedes quedan como dialogantes y nosotros como resignados. Y no. Y claro que nos hubiera gustado aprobarles más enmiendas frente a la frivolidad de Vox o de las enmiendas de Vox, frente al fraude y al engaño de Nueva Canaria y frente a las enmiendas fake del Partido Socialista nos ha sido imposible. Más de 8.000 millones de euros se destinan a sanidad, educación, servicios sociales y vivienda, con un rumbo político firme, colocar a las personas en el centro. De 544 enmiendas que hemos presentado, solo 3 se nos ha aceptado. 3 de 544. Eso es mano tendida, eso es el diálogo. Y en ese pleno, el presidente de Canarias también expresó su preocupación por el hecho de que los recursos del REF se puedan incluir dentro de la financiación autonómica. Si ese asunto se consuma, si ese cambio se consuma, ha dicho Clavijo, podría significar la muerte de nuestro régimen económico y fiscal. Mantener unidad y oponernos a esa injusticia. Y, en segundo lugar, de manera constructiva, como siempre hace el Gobierno, trabajando, presentando enmiendas para corregir esas injusticias. Este puede ser uno de los principios por los que nuestro REF puede morir si no conseguimos ganar esta batalla. Sobre los presupuestos o el escenario político actual, hemos hablado con nuestro invitado de esta semana, el portavoz de Vox, Nicasio Galván.
Muy buenos días, bienvenido de nuevo a nuestro programa, señor Galván. Muy buenos días, muchísimas gracias otra vez. Bueno, esta semana de presupuestos han quedado aprobada esa ley para el año que viene. Ustedes han presentado una serie de enmiendas orientadas pues, a modificar la fiscalidad, por ejemplo, también en el ámbito sanitario. Ahora hablaremos un poquito de ellas. ¿Qué valoración general hace usted de esta norma, de cómo ha quedado finalmente? Pues nosotros vemos un seguidismo de lo que se ha hecho hasta ahora, y como lo que se ha hecho hasta ahora no ha dado resultados, no entendemos ese seguidismo. Si analizamos programa por programa, vemos que muchos provienen de la anterior legislatura y lo único que se ha hecho es variar un porcentaje arriba y un porcentaje abajo, pero que realmente no se ha analizado el éxito o el fracaso de cada programa. Y hablar de presupuesto en base cero, que es lo que debería hacerse, es decir, cada año empezar de cero y evaluar los programas si han cumplido o no en función y los recursos que se han destinado para él. Para nosotros es simplemente una patada adelante, un seguidismo y hemos intentado con nuestra enmienda a la totalidad poner de manifiesto que tenemos que huir de esas políticas seguidistas porque han llevado a Canarias a no crecer en los últimos 25 años, los salarios reales estancados de hace 25 años y cada vez más alejados de las medias europeas y ni que decir tiene con Estados Unidos, ¿no? Y vemos que no se consigue nada con unos presupuestos como los de ahora. Si entramos ya, digamos, al esqueleto del presupuesto, vemos que en todas y cada una de los marcos estratégicos de las consejerías, de las secciones, se habla, como no, de la famosa Agenda 2030, de los pactos verdes, temas de fanatismo climático. Entonces lo que nosotros vemos es que estamos en manos de Bruselas, digamos, que no es un ente abstracto, porque realmente Bruselas son el Partido Popular y el Partido Socialista, que son socios. Por eso nosotros cuando hablan de este paripé, que ya entraremos si quiere, con el tema del basurazo, de las zonas de bajas emisiones, esos son por políticas que aprueban el Partido Popular con el Partido Socialista en Bruselas. Entonces, todos esos fanatismos, digamos, de Agenda 2030 están impregnados en el presupuesto de Canarias. Luego, ¿qué hacen aquí? Dicen, no, vamos a protestar porque el POSEI está bajando, pero el POSEI ¿de qué viene? Es una parte de la PAC, y la PAC se está tramitando en Bruselas entre populares y socialistas, con lo cual todas las decisiones que se toman en Bruselas afectan a Canarias muy mucho. Y nosotros decimos, vamos a romper con esa dinámica en Bruselas porque al final es lo que arrastra a nuestro sector primario, nuestra industria y nuestro medio ambiente con fanatismos climáticos e ideológicos absurdos, ¿no? De hecho, por esa cuestión le quería preguntar por ese marco financiero plurianual que se está negociando en Bruselas. Esta semana también ha habido cita del Consejo Europeo. ¿Confía o plantea el Gobierno de Canarias que se frene ese nuevo marco que se está negociando? ¿Usted qué opina, su partido qué opina de ese planteamiento, de los términos en los que está planteado ese nuevo marco financiero plurianual? Nosotros le hemos dicho a Coalición Canaria que hable con sus socios de gobierno, porque realmente son los que están gobernando en Bruselas. Vemos que las mociones que ha ido contra von der Leyen es el Partido Socialista, la que mantiene a esta mujer, que es del Partido Popular. Entonces, todo lo que quieran cambiar en Europa lo tienen muy sencillo, que el Partido Popular rompa con el PSOE y pacte con los patriotas, que ya hemos dicho que nosotros apoyaríamos sin fisuras a nuestro campo y nuestro sector primario. Lo tienen tan fácil como eso. ¿Quieren que siga el POSEI? ¿Quieren que haya una PAC fuerte? Que cambien de socias. ¿Pero qué opina de ese planteamiento de que ahora sean los estados los que, digamos, distribuyan esos fondos entre las regiones ultraperiféricas? ¿Hay miedo de que ese dinero al final no llegue? Claro, hay miedo de que no llegue y aparte que se va a modificar la baja, el importe de la PAC. Entonces, claro, todo lo que sea atacar el campo, pero no solo atacar el campo con menos recursos, sino que encima se favorece la competencia desleal con los pactos como Mercosur o los pactos con Marruecos, que se permite ahora que zonas del Sáhara entren también en Europa como parte de ese tratado con Marruecos. Vemos que no tiene ningún sentido porque están obligando a nuestros productores, a nuestro sector primario, a competir con herramientas menos potentes que las de otros países extranjeros. Es una competencia desleal. El caso más llamativo que hemos sacado también en el Pleno, ¿qué pasó con las jaulas de las gallinas? Obligan a nuestro sector primario a desprenderse de las jaulas, las compra Marruecos y ahora Marruecos es el que está vendiendo esos huevos que ponen esas gallinas a Europa y a Canarias. Es un sinsentido, se llama competencia desleal, hay que abogar por cláusulas espejo y todo eso ya lo ha dicho Vox en el Parlamento Europeo. También lo ha dicho el consejero de Agricultura. Por supuesto, no, por supuesto, pero es que lo tiene muy fácil decirle a sus socios de gobierno, al PP... la agrupación Herreña Independiente, para ser exacto. Decirle al PP que rompa con el PSOE y que pacte con patriotas. Nosotros lo hemos dicho, hay que acabar con el Pacto Verde, que es lo que está detrás de todo este tipo de boberías, ¿no? Volvamos a las enmiendas porque ustedes, ya que hablamos del sector primario de la producción, siguen sin estar convencidos o sigue sin gustarle el AIEM. ¿Ven posibilidad de que, porque ahí se ha generado cierto debate en relación a este...? Pero es que es lógico, porque hay varias posturas. Por ejemplo, yo me acuerdo que todo el mundo se rasgaba las vestiduras con los aranceles de Donald Trump, ¿no? Nosotros en un momento nos posicionamos en contra de los aranceles de Donald Trump y en contra del AIEM, que es un arancel.
Pero aquí, en Canarias, se posicionan al lado del arancel de Donald Trump, pero a favor del IEM. No tiene sentido. ¿Qué es el IEM? El IEM no es más que un arancel que perjudica a toda la sociedad canaria y beneficia a unos pocos. Se trata de proteger a los productos que se hacen aquí. Claro, se trata de proteger. ¿A quién protege? A las industrias que hacen esos productos, y estamos perjudicando a los 2.200.000 canarios que hay aquí, que son los que compran. Abarataríamos la cesta de la compra, no solo eliminando el IEM, sino cumpliendo la promesa de bajar el IGIC, que tampoco ha cumplido este gobierno. Si elimináramos el IEM, abarataríamos productos de la cesta de la compra de un 5 y un 15%. ¿Cómo protegemos a la industria si quitamos el IEM? Bajemos los impuestos a la industria, reduzcamos trabas burocráticas y regulatorias. La Confederación de Empresarios cuantificó en más de 9.000 millones de euros al año lo que se pierde, lo que se trae de la economía canaria, las excesivas trabas burocráticas y regulatorias. Hay maneras de compensar y de favorecer a la industria, apoyando nuestro REF, dando más publicidad al REF, haciendo que el REF sea entendible, por ejemplo, para más gente, ¿no? Porque ahora mismo uno intenta ver quién se está beneficiando del REF, y entre un 10 o un 12% de las empresas está fuera de autónomos, fuera de las familias, y hay que trabajarlo. Pero volviendo a la IEM, hay muchas maneras de proteger, no de proteger, sino dejar que nuestras industrias compitan, y lo que no hay que hacer es ese proteccionismo que perjudica al resto de la sociedad canaria. Usted decía también, en relación a ese otro gran problema que ha centrado el debate también en todo este periodo de sesiones, el tema de la vivienda. Usted planteaba, es que hay un 30% del coste final de una vivienda que se va en impuestos, modifiquémoslo. ¿Hay margen para hacerlo? ¿Un 30%? Hay margen de sobra para habilitar la vivienda. Estamos diciendo que el precio final, del precio final de una vivienda, el 30% son impuestos. Es algo que la gente no puede entender, ni entiende, ni debería de tener ese problema. Estamos diciendo que cuando compras una vivienda, desde que empieza el primer proyecto, empiezan a poner la primera piedra, estás pagando impuestos, impuestos, impuestos. Ya cuando llega al final también pagas impuestos. Entonces, claro, cuando uno dice, ¿hay recorrido? Claro que hay recorrido. Lo que no hay es voluntad política. Pero lo hemos visto cuando nos dicen que no se puede bajar el IGI por las reglas de gasto. Se puede bajar el IGI reduciendo el gasto. La regla de gasto que dice, oye, que el gasto sea proporcional a los ingresos, que dependa uno de que sean iguales, pero claro, no puedo bajar el IGI porque tengo menos ingresos. Si baja el gasto, sí. Pero ¿qué pasa? Ese afán recaudatorio de las administraciones públicas, sobre todo que tenemos aquí en Canarias, que se jactan de un récord en recaudación, de un récord en presupuesto, pero al final no lo ejecutan. Vemos los miles de millones que tienen las administraciones públicas en las cuentas corrientes de los bancos. ¿Qué significa? Que si no son capaces de ejecutar el presupuesto, no son eficientes en la gestión de los recursos de los canarios, no se los cobren. ¿Me entiendes? O sea, si no eres capaz de ejecutar ese presupuesto, ese dinero que has cobrado, no lo cobres. Deja que el canario tenga ese dinero en su bolsillo. Si tú tuvieras una ejecución eficiente al 100% del presupuesto y funcionaran bien los servicios públicos, la sanidad, la dependencia, nuestras carreteras, si todo funcionara bien, oye, uno se plantearía, oye, pues quizás también pagan los impuestos, pero no es el caso. Se detrae una cantidad ingente de impuestos y al final no se ofrece esos servicios públicos de calidad que demandarían unos impuestos tan elevados. Claro. Usted ha puesto el foco también como servicio público en la sanidad, hablaba de fomentar la hospitalización a domicilio. Hábleme de ese proyecto. Hombre, la hospitalización, sí, la hospitalización a domicilio ya está en los hospitales y es yo creo que es el futuro de la sanidad, sobre todo aquí en Canarias, con una población que cada vez se envejece más. ¿Qué es la hospitalización a domicilio? Es, como su propio nombre indica, que el hospital sea en la casa de cada persona. ¿Qué llevaría eso aparejado, ¿no? Hablando con los técnicos, con el encargado del hospital insular, al que mando un recuerdo, Lucho, la verdad que me ha hablado mucho de este tema y es fascinante cuando uno entra en profundidad en este tema. La hospitalización a domicilio, una cama, una noche, cuesta 188 euros. Frente a los 600, 700 euros de una cama una noche en hospital. Ya estamos hablando de un ahorro económico brutal. Aparte, el bienestar de las familias, que no es lo mismo cuidar a un enfermo en el hospital que cuidarlo en su propia casa. El bienestar del propio paciente, que está en su propia casa. Está también estudiado que se mejora mucho antes, se recupera mucho antes el paciente en su propia casa que en un hospital. Pero y por supuesto también dejaríamos camas de hospital libres, con lo cual reduciríamos la lista de espera, claro. Si es tan rentable y tan supuestamente fácil, ¿por qué cree usted que no se hace, que no se lleva a cabo? Esa es la pregunta que le hago a la consejera de Sanidad, porque este presupuesto solo pone 8 millones de euros para hospitalización a domicilio y un objetivo de 10 camas más por hospital en Isla Capitalina.
Es poco, tiene que llegar a cada uno de los rincones de nuestras islas y ahí es donde está el dinero. Pero dice, cuando uno gasta dinero en hospitales de domicilio, realmente no está gastando, está invirtiendo en salud y está invirtiendo en el bienestar de los canarios, ¿no? Por eso no lo entendemos. Precisamente la semana pasada hubo colectivos que presentaron aquí miles de firmas para pedir que hubiese más camas sociosanitarias para que pudieran liberarse esas 500 que se están ocupando en estos momentos. Como dijo el gerente del Hospital de Gran Canaria, si esas 500 camas que están con alta médica en los hospitales tuvieran salida a un centro sociosanitario, se hubieran producido más de 12.000 ingresos extra. Es decir, sería un beneficio para listas de espera brutales. ¿Que por qué no se hace? No lo sé. No lo sé. El caso es que en otras enmiendas nos la rechazan. Lo que está claro es que la sociedad va envejeciendo, la sociedad de las islas va envejeciendo. Se calcula que dentro de 25 años pues habrá una población altísima de más de 65 o 70 años. Son los políticos de hoy los que tienen un poco, ¿no?, que definir la hoja de ruta para Nosotros los próximos tenemos años. ese caballo de batalla de la hospitalización a domicilio, ayuda a dependencia, por supuesto, encima de la mesa. Pero también acaba de dar usted con la clave. ¿Por qué nos estamos envejeciendo? Porque realmente las políticas públicas no ponen a la familia en el centro. Y eso es un problema. Porque estamos hablando de que no tenemos vivienda, que no tenemos sanidad, pero al final, ¿qué queremos? ¿Que haya canarios o que no haya canarios? Pues si queremos que haya canarios, lo que hay que apostar por la familia. El programa económico de Vox, en cuanto a IRPF, es muy sencillo. Los primeros 22.000 euros quedarían exentos, entre 22.000 y 70.000 se pagaría un 15%, y por encima de 70.000 un 25%, con una reducción de 4 puntos por cada hijo que se tenga. Eso es una política que apuesta por la natalidad. Me comentan, ¿pero se reduciría la recaudación? Por supuesto. Pero hay que reducir el gasto superfluo, lo hay y mucho. Tenemos gastos en ensoñaciones climáticas, como los 700 millones de euros en el Plan de Acción Climática, porque va a subir el nivel del mar 20 centímetros en 15... No, ya va menos, ya son 13 años. Y no ha subido la parte proporcional, es decir, quedan 13 años para ver si sube el nivel del mar. Esos datos se basan en estudios, no en invenciones. Claro, pero es que han cometido un fallo, un error. No es como en la época de los 60, cuando empezaron, que se agotaban los recursos y eso tardaría no sé cuántos años. Primero vino el agotamiento de recursos, la lluvia ácida, se acordará, el enfriamiento global, la capa de ozono, se iba a agotar el petróleo. No ha pasado nada de eso, nada. Y al final era el calentamiento global. Y como se ha demostrado que no se calienta la Tierra al nivel que querían, se han inventado el tema del cambio climático. El error que han cometido es que han puesto un horizonte temporal muy pequeño. Ya solo quedan 13 años. Dentro de 13 años espero que yo esté aquí con usted repitiendo esta conversación y hablaremos si realmente han compensado sus 700 millones de euros del Plan de Acción Climática para luchar contra esos 20 centímetros que no van a subir. En clave electoral, queda menos tiempo ya para las elecciones. Muchos partidos políticos están ya, se nota, se aprecia eso en el ambiente, están ya pues en clave electoral por si acaso, o prevenidos, leía el otro día en la prensa, prevenidos por si hubiese un adelanto electoral. Hablo de a nivel nacional. ¿Usted qué cree que va a ocurrir? No lo que quiere, sino lo que cree. Lo que cree que la legislatura a nivel nacional va a durar hasta el final. Obviamente, porque es que tenemos a Pedro Sánchez que desde que deje el gobierno va a sentarse en el banquillo de los acusados. Eso es así. De la mafia del Peyot solo queda él. Está su mujer, está su hermano. Es que vemos que la corrupción le rodea. Entonces él tiene que agarrarse a un clavo ardiendo. Por eso vemos las concesiones, las cesiones a separatistas, a filoetarras, a comunistas, ¿no?, para agarrarse al poder como sea. Y lamentándolo mucho y lo siento mucho por España, este hombre va a durar ahí hasta el final. Bueno, pues nosotros que terminamos así nuestro último programa del año, le agradecemos que nos haya acompañado y bueno, le deseamos pues una feliz Navidad. Sí, hombre, yo quisiera acabar con un mensaje positivo, porque que Sánchez se quede hasta el final del legislatura no es positivo. Por eso un mensaje positivo de Navidad y de esa feliz Navidad a todos y que recordemos que se celebra el nacimiento de un niño hace 2000 años que cambió el mundo. Finalmente, Ángel Víctor Torres no tendrá que volver a comparecer en el Parlamento tal y como solicitaba el Partido Popular. Es la decisión que ha tomado la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. Partido Popular y Vox han sido los únicos que han votado a favor de una nueva comparecencia. Los nacionalistas socios del PP en el Gobierno se han abstenido. No se ha tenido a bien
modificar el plan de trabajo y por lo tanto el señor Torres no volverá a comparecer. La agrupación socialista Gomera ha votado en contra de que vuelva a comparecer Ángel Víctor Torres porque creemos que ya tenemos suficiente información para ser capaces de elaborar un dictamen. Queríamos que volviera a comparecer, por eso hemos votado a favor de que comparezca en este Parlamento, a ver si nos repite las mismas falsedades que nos dijo cuando estuvo aquí. Ese informe de la UCO no aporta ninguna información y además no acusa a Ángel Víctor Torres de nada. Estamos decepcionados, creo que Ángel Víctor Torres tenía que haber venido otra vez a la comisión de investigación a explicar todos esos hechos. Ya ha quedado acreditado que tanto Ángel Víctor Torres como el señor Olivera faltaron a la verdad en la comisión. El informe de la UCO de lo que habla son de acciones que se desarrollaron y que aquí se le preguntó expresamente por ellas y que negaron. El Partido Socialista no va a ser partícipe de un chicle que intenta estirar fundamentalmente el Partido Popular, porque como no tiene proyecto de Canarias, ni tiene absolutamente nada, ni políticas, ni propuestas, necesita al señor Torres y a su imagen. El comisionado de Transparencia trabaja en una ley que regule su funcionamiento y se calcula que el borrador podría estar en el Parlamento en el primer semestre del año. Es una de las prioridades que recoge el plan que este jueves ha presentado la comisionada Noelia García Leal. Ese documento también plantea seguir mejorando el funcionamiento de la institución o convertir la transparencia en una herramienta contra la desinformación. Fomentando la cultura de la transparencia en la ciudadanía, porque al final va a contrarrestar toda esa desinformación que desgraciadamente tenemos en el día a día. El retraso que está teniendo la ley de transparencia que ha manifestado que va a presentar el Gobierno de Canarias, pues nos ha limitado en nuestra acción. Nosotros desconocemos todavía, ni siquiera tenemos conocimiento del borrador. Pues otro borrador que se prevé esté listo en los primeros meses del año es el de la nueva ley de atención a la discapacidad que prepara la Consejería de Educación. El consejero ha anunciado que ya se está trabajando con los colectivos para que hagan sus aportaciones. Además, Polisuárez ha actualizado la cifra de aulas en clave. 92 se han sumado a este curso y se prevé que los recursos educativos para menores con discapacidad sigan creciendo. En el curso 2022-2023, en nuestro archipiélago disponíamos de 267 aulas en clave. Y en este curso 2025-2026 estarán en funcionamiento 359. Se ha hecho un trabajo exquisito por parte del director general de ordenación, reuniéndose con todos y cada uno de los colectivos. Con esas aportaciones que hemos recibido, lógicamente ese borrador que era en aquel momento ha ido mejorando. La previsión, vamos con otro asunto, es que a partir de enero se empiece a aplicar progresivamente el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. Es un documento que incluirá, entre otras medidas, restricciones horarias para el acceso y límites en el número de senderistas y otras actividades, tanto turísticas como deportivas. A partir de ahora, el Gobierno prevé también desarrollar los planes del resto de parques nacionales del archipiélago. Una de las novedades es el nuevo modelo de visita, que se basará en un modelo de movilidad sostenible. Se integrarán medidas como aparcamientos de accesorios, que para nosotros entendemos que sí son importantes. Se establecen también condiciones para actividades de disfrute de la naturaleza, como son el senderismo, el ciclismo, la observación astronómica o la escalada, así como actividades con empresas y profesionales de turismo que deben contar con la acreditación de conocimiento del Parque Nacional. Los afectados por cáncer en Canarias piden un refuerzo en los servicios de radiodiagnóstico. Aseguran que desde la detección de la enfermedad hasta el inicio del tratamiento o intervención quirúrgica pueden llegar a pasar hasta 3 meses. Hoy buscamos respuestas con la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife. Cada año se diagnostican en Canarias más de 12.000 nuevos casos de cáncer. Los pacientes oncológicos reclaman una atención integral que englobe todos los servicios necesarios para su recuperación y también más medios para una detección precoz de su patología. Hoy viene al Parlamento, en busca de respuestas, Mari Carmen Monfante. En el año 2000 afrontó su primer cáncer y desde entonces ha superado otros 4 más. Junto a otras compañeras fundaron en 2006 la asociación Ámate para ofrecer ayuda y asesoramiento a las afectadas por cáncer de mama. Casi 20 años después cuentan con 10 sedes y 24 trabajadores y asisten a miles de mujeres. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Bienvenida al Parlamento. Cuéntame, ¿qué necesitan los pacientes de oncología aquí en Canarias?
Ahí vamos a llamarle un tapón en la parte de ecografía y mamografía. Dicen que falta de radiólogo, no lo sé. Yo pongo un caso de ejemplo. Le dicen que tiene algo, pero no lo veo bien. Te voy a hacer una ecografía, tiene que esperar 1 mes y medio para saber realmente qué tiene o no tiene. Me parece inhumano. Te dice, bueno, ya tiene un cáncer de mama, le vamos a hacer una intervención. ¿Para cuándo? 1 mes y medio, 3 meses. Hay que cortar los tiempos. Si de pronto en 2 meses se ha convertido que tiene una metástasis en el pulmón, ¿a quién reclamamos después? Porque es nuestra vida. Siempre se trata de hacer con la mayor celeridad posible. El número de radiólogos en cada hospital pues es el que es, y en algunos momentos puede darse la circunstancia de que el estudio no se hace en el tiempo que inicialmente fuera el más deseable, pero siempre con un margen de seguridad amplio. Estaremos pendientes a que se haga en los plazos más cortos posibles. La falta de equidad en los hospitales, los tratamientos, si hay ensayos clínicos, son 2 mundos. La unidad de mama no existe en Tenerife, en Las Palmas ya la están creando. Imagínate los que vienen de Hierro, de La Palma y de La Gomera. Las pacientes pueden estar totalmente tranquilas porque los protocolos que se aplican en una provincia o en otra, o incluso en islas no capitalinas, son los más avanzados para el momento y el tipo de cáncer que corresponde. Cuando una persona está diagnosticada de cáncer, te dan un montón de documentos, tienes que hacerte una mamografía, tienes que hacerte no sé qué, vas a ir a oncología. Tú oyes cáncer de mama y ahí te has quedado. Ya no sabes lo que te ha dicho más. No hay un segundo paso, que sería una psicóloga, que sería una enfermera oncológica que estamos reivindicando hace mucho tiempo, donde pases allí, te siente y te lo explica tranquilamente, le busca la documentación, le dice dónde tiene que ir. Revisaremos y veremos si podemos aportar algo en el funcionamiento, porque para nosotros también es muy importante el que los pacientes estén emocionalmente acompañados y que se les dé la mejor de las atenciones. No puedes decir a una mujer que tiene cáncer mirando el ordenador. Eso es muy duro. Y también hay algunas personas que reciben la noticia por teléfono. Me parece ya lo peor. Esas cosas hay que evitarlas. Somos personas, no somos números. Puede ocurrir que alguna vez la paciente, por la propia ansiedad que te ocasiona la llamada, quieras saber algo más, que te den más información, y quizás quien le responde al teléfono le puede dar alguna pista, pero realmente el diagnóstico de cáncer yo me atrevería a asegurar que nunca se da por teléfono, que se da siempre de manera presencial. En el screening se hace ahora de 49 a 60 años. Es lo que antes era lo normal. Nosotros reivindicamos que sean de 45 a 74 años cuando se haga el screening. En Canarias, de hecho, ya nos estamos adelantando con las obras porque nosotros también entendemos que es imprescindible el ampliarlo. Esperemos que el Ministerio lo determine ya en los próximos meses y, por supuesto, que las mujeres no tengan miedo a la hora de ir a hacerse la prueba, que acudan, porque el cáncer de mama, afortunadamente, tiene una supervivencia muy elevada. Nosotros que llegamos al final y en este último programa del año queremos desearles unas felices fiestas y darles también las gracias por habernos acompañado todos estos meses. Nosotros volvemos en febrero.